Bueno, llegó el momento de compartir mi experiencia con este disco sólido. Es un M.2 de la marca Island. Llevo ya un tiempo usándolo. Y decidí compartir mi experiencia porque no cuesta mucho. Es un disco que, si tú lo comparas con las otras marcas que hay en el mercado, este tiene una diferencia en precio muy buena, y esta fue la parte que me llamó la atención. Y quiero decirte si vale o no vale la pena tú pagar dinero por un disco sólido como este. Lo primero que debo decirte es que lo he sometido a duras pruebas. He estado jugando con él, he estado haciendo render de videos y no tengo ningún problema. Recuerda que este corre en velocidades entre lectura y escritura. Por ejemplo, de escritura corre a 3200 megabits por segundo, y de escritura corre a 2900 megabits por segundo. Lectura 3200 y escritura 2900 megabits por segundo, que es más que suficiente a la hora de tú estar jugando, por ejemplo. Recuerda que los videojuegos no requieren tanta velocidad, porque solamente tú vas a notar esto cuando tú abres el juego, pero una vez que tú estás jugando, no hay diferencia de que el disco sea rápido o que el disco tenga cierta velocidad, no. Así que es importante para iniciar el juego. La carga del juego sí es buena, porque el juego va a abrir más rápido si tú lo comparas, por ejemplo, con un disco mecánico de los discos de antes. Pues lógicamente que este disco sólido va a marcar la diferencia a nivel de velocidad. Pero una vez que ya el juego está abierto, que ya tú empiezas a jugar, pues es casi irrelevante la velocidad del disco. Pero me encanta porque va muy bien. También en cuanto a la temperatura, quiero hablarte de mi experiencia en cuanto a la temperatura, ya que ustedes saben que estos discos sólidos se calientan mucho, y si tú no le tienes una buena disipación de calor, puedes tener problemas de temperatura, y esto arrojaría pantallazos azules, errores en Windows. Pero mi motherboard trae un disipador de calor de serie, que yo tengo, por ejemplo, una mother MSI X570 que trae un disipador de serie de calor, y no tengo problemas en cuanto a temperatura. Se mantiene entre 50 55, y no importa la carga que yo le meta. Es importantísimo que si tú decides comprarte un producto como este, es muy importante que coloques una buena disipación en caso que la motherboard que tú tengas no cuente con disipación de calor. Así que este producto lo recomiendo porque no tienes que gastar tanto dinero y te da buen rendimiento. Al final tú obtienes lo que pagas. Repito, llevo varios meses usándolo y hasta este momento no he tenido ningún problema. Si surge alguna situación o algún problema con este disco, pues yo lo que hago es que dejo un comentario destacado aquí en la caja de comentarios, diciéndote o informándote de que no compres un disco duro como este. Pero al César lo del César, y hasta el día de hoy todo está marchando perfectamente bien. Y si tú me preguntas, Alex, ¿puedo instalar el Windows acá? ¿Puedo usarlo como el disco principal? Pues yo te digo de que sí puedes usarlo, no vas a tener problema. El Windows te va a subir en segundos, porque fíjate, la velocidad de lectura 3200 megabits por segundo va a ir más que rápido. Así que si decides tanto para, qué sé yo, tenerlo como tu disco C, como tu disco principal, como si tú decides, por ejemplo, para tenerlo para tus videojuegos, para render de videos, pues te va a ir como anillo al dedo. Te va a venir súper bien, siempre y cuando tú le coloques una disipación de calor adecuada.
Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Y si sientes alguna duda, no olvides ponerte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @AlexMingetti. Muchas gracias y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye. Sí, ya lo tengo. Vamos, bro. Los otros dos. ¿Se quedaron atrás? Tiraron. Llegaron, loco. Uy, mira cómo voló. Wow.